Sí. Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría poder verlos en esta mañana. Y qué hermoso es escuchar a la iglesia entonar estos hermosos cantos que fortalecen nuestra fe, que preparan nuestro corazón también para poder recibir la palabra del Señor. Para estímulo, yo quisiera compartir algo que ha bendecido mucho mi vida. Y para que veamos, hermanos, que nada de lo que se hace cuando la iglesia está congregada es en vano. Desde que nosotros empezamos a leer el libro de Apocalipsis, algo sucedió en el corazón de uno de mis hijos. Él desea ahora llegar y leer todo Apocalipsis y ya me dijo, me falta un capítulo nada más. Entonces, hermanos, vean qué hermoso, qué bendición es poder hacer todo lo que hacemos aquí, porque en lo que uno menos espera y hasta en lo que uno menos cree, Dios hace algo en alguna persona, incluidos los niños. Yo no le obligaba a él, siéntese a leer, no. Él solito, y yo he aprovechado eso para sentarme y decirle, quiero escucharlo. Y ahí estoy escuchando la palabra. Y mi fe se fortalece también, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Padres que tienen hijos pequeños, vean, hermanos, que no es nada en vano, nada es en vano. Y hay que estar orando. Mi oración todas las noches es que Dios use los medios de gracia para que pueda impactar nuestros corazones. Y con razón el Señor dijo que nosotros debíamos ser como los niños. Obviamente no está diciendo que seamos berrinchosos, aunque a veces somos así, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiso decir es esa inocencia que tienen los niños, esa parte inocente, y a la vez esa dependencia que tienen los niños de los padres. Y eso es lo que nosotros, esas expectativas, ¿verdad? Esa ilusión, eso que tienen los niños, que nosotros podamos tenerlo también cuando nos congregamos, que eso no se apague, que no se acabe. Entonces, ahora que leíamos Apocalipsis, dije, voy a compartir esto para que pueda ser de estímulo para mis hermanos, como lo ha sido para mí. Vamos a abrir las Escrituras en Efesios, capítulo 4, y continuamos. Hicimos una pausa la semana pasada para poder tener un momento para dar gracias a Dios y meditar en la palabra de Dios, cómo la Escritura nos invita a dar gracias a Dios en todo momento. Y hoy vamos a retomar la carta a los Efesios y vamos a leerlos en el capítulo 4, versículos del 11, aunque ya lo habíamos leído, pero para tener una idea completa vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice la Escritura, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por este nuevo día que tú nos has concedido y por darnos la gran bendición de estar aquí congregados
para juntos, como tu pueblo, como tu iglesia, encontrarnos contigo y poder rendirte adoración, poder rendirte culto y a la vez, Señor, recibir de parte tuya, a través de los medios de gracia que nos has concedido, como tu palabra, tu Santo Espíritu, para tener la comunión. También, Señor, los hermosos cantos que podemos entonar. Y también, Señor, el poder en esta mañana prepararnos para sentarnos a la mesa. Todo esto, Señor, tú lo usas para nuestro bien. Y evidentemente también la predicación, la exposición de tu palabra, la lectura de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos bendices con estas cosas. Y no solamente a los que hemos creído en ti, sino a aquellos que se están exponiendo a estas cosas, Señor. Cuando vemos a nuestros niños, cuando vemos, Señor, a personas que nos visitan y se exponen a estas cosas, tú puedes hacer algo, Señor, porque tu palabra es viva y tu Santo Espíritu, Señor, se mueve entre nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias porque descansamos en lo que tú haces por medio de estos medios de gracia. Y Señor, ahora que vamos a escuchar tu palabra expuesta, donde continuamos en esta carta a los Efesios, queremos rogar, Señor, para que tú sigas bendiciendo nuestras vidas como iglesia, a cada uno en particular también, Señor, como iglesia, que nosotros podamos entender la visión que tú nos das a través de tu palabra y que todos juntos como un solo cuerpo podamos buscar esa edificación, Señor, buscar ser ese cuerpo unido con tal de que tu nombre sea glorificado, Señor. Muéstranos como iglesia, Señor, cuáles son los pasos que debemos dar. Y a cada uno en particular, Señor, la necesidad que tengamos, Señor. Si hay alguno que viene afligido, si hay alguno que viene también luchando con algún pecado, si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, si hay alguno que está fortalecido en la fe también, Señor. Estas son cosas en las cuales nos encontramos, pero que todos, Señor, todos podamos reconocer que estamos necesitados de ti y que todo viene de ti. Y ruego, Señor, que tu Santo Espíritu opere en el corazón según la necesidad de cada uno. Y que tu palabra, Señor, edifique a tus hijos y que salve a aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Ruego para que el Espíritu Santo los capacite y sople aliento de vida en ellos para que puedan recibir a Jesucristo y puedan también, Señor, caminar siguiendo tu palabra, oh Dios. Ruego por mí mismo para que me ayudes en mi debilidad, reconociendo siempre, Señor, que estoy dependiente de tu Santo Espíritu y que tu palabra crezca, que Cristo sea visto y que tu gloria, Señor, sea evidente en la vida de mis hermanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar viendo, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta a los Efesios. No perdamos de vista, hermanos, que uno de los grandes temas que nosotros podemos ver en esta carta a los Efesios es la iglesia. Dios salvando a personas mediante la elección soberana y luego enviando a Jesucristo para que esa elección fuera efectiva. Y luego de hacer eso, reunir a toda clase de persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo, para que sean un pueblo, para que sean una familia, para que sean una nación. Y así como una familia debe tener un propósito, debe tener planes, así como una nación tiene propósitos, tiene planes, así también la iglesia, Dios le ha dado un plan para que la iglesia camine conforme a ese plan. No fuimos salvos, hermanos, para que nosotros nos cruzáramos de brazos y esperáramos el regreso de nuestro Señor. No fuimos salvos para estar pasivos dentro del reino de Dios. Fuimos salvos para que cada uno de nosotros podamos contribuir en el crecimiento del reino de nuestro Dios.
y cada uno en particular ha sido dotado por el Espíritu Santo. Toda persona que ha creído en el Evangelio ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ha dotado también para que tenga una parte activa dentro del reino de Dios. Y para eso Dios ha dejado iglesias locales en distintos lugares. Hoy aquí se manifiesta parte del reino de Dios en este lugar. En San José, en Heredia, en Guanacaste, en Limón, ahí hay iglesias locales en este día donde están representando parte del reino de Dios. Y Dios usa a cada iglesia local para que contribuya para su reino. Y hemos visto que una de las cosas que el Espíritu Santo hace, capacita a la persona que ha creído en el Evangelio para que sea activo dentro del reino, es que le ha dado dones. Y en el versículo 11 del capítulo 4 estuvimos viendo algunos de esos dones. Esa no es toda la lista exhaustiva, es una parte de la lista. El apóstol Pablo solamente menciona 4, algunos ven 5 dones. Pero tenemos otra lista en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12. Y estos dones que Pablo menciona en el versículo 11 de Efesios 4 tienen un fin específico, y es la de la edificación de la iglesia, para que cada creyente sea edificado mediante la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios se da mediante la predicación, como un día como hoy, pero este no es el único método para enseñar la palabra. También se usa el discipulado. Un discipulado puede aplicarse con un grupo de personas, pero también uno a uno. El mentoreo. También algo que nosotros los padres podemos aplicar en la enseñanza de la palabra de Dios es como dice Deuteronomio 6. Al levantarnos, al acostarnos, al andar por el camino, hoy podríamos decir mientras vamos en el vehículo, mientras estamos en el supermercado, en todo momento, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y Dios también ha dotado a personas específicas dentro de la iglesia para que les enseñe a los creyentes. Les voy a dar un ejemplo. Yo no empecé con el conocimiento que tengo y todavía me falta mucho por conocer. Y todavía necesito sentarme a los pies de otros hombres que me enseñen la palabra, que me expliquen la palabra. Y así como yo aprendo, entonces yo transmito ese conocimiento. Pero también yo mismo voy a la Escritura, leo, indago, investigo, medito, estudio, para que entonces todos podamos ser enseñados por la palabra del Señor. ¿Cuál es el fin, hermanos? ¿Cuál es el fin de los pastores? Porque Dios ha dejado apóstoles y profetas, que eso ya lo estuvimos considerando. Dios dejó en la iglesia del primer siglo, levantó hombres denominados como apóstoles y profetas para que ellos escribieran la revelación del Señor, empezando con Jesucristo, y donde los apóstoles y profetas tomaron el Antiguo Testamento y lo aplicaron en Jesucristo, que es la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo, y entonces nosotros podemos ver que los apóstoles y profetas en la Escritura dicen para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Por eso Pablo dice que ellos eran ministros del nuevo pacto. Y la explicación que ellos dan acerca de Jesucristo, ellos la escribieron. Y revelación nueva también que Dios les había dado a los apóstoles. Por ejemplo, a Pablo le dio revelación para aplicar todo lo que Jesucristo reveló, aplicarlo a la iglesia. Y tenemos cartas, por ejemplo, como las cartas pastorales, las cartas a las iglesias, para que nosotros ahora como iglesia podamos conducirnos, sepamos cómo conducirnos en la iglesia. De ahí en más,
El último apóstol que existió en este mundo fue Juan, y ya murió, y ya no hay más apóstoles. No hay más. Igualmente profetas, no hay más profetas. Lo que tenemos ahora son otros dones que continúan la labor que dejaron los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas pusieron el cimiento, el fundamento del edificio. Ellos cumplieron su trabajo, se fueron y ahora están otros hombres para seguir sobreedificando. Pablo lo dice en 1 Corintios 3. Yo puse el fundamento y cada quien, o Cristo es el fundamento, y cada quien mire, cuide cómo sobreedifica. Es decir, tienen que cuidar cómo ustedes están enseñándole a la iglesia según el fundamento, lo que nosotros enseñamos. Y entonces, Dios dejó evangelistas, pastores, maestros. Algunos ven pastores y maestros. Y está bien, porque también nosotros creemos que en la iglesia no todos los que enseñan son pastores. Pero Dios ha levantado hombres que enseñen la Escritura. Y entonces, ellos tienen la labor de enseñar con un propósito, de capacitar a los santos. Nosotros hemos sido testigos, hermanos, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, nosotros hemos sido testigos del desarrollo de lo que se denomina el movimiento de crecimiento eclesiástico o iglecrecimiento. De los años 1900 para acá, hasta la fecha, las iglesias han tenido una preocupación y un interés de hacer crecer la iglesia. Hay seminarios, hay conferencias, se escriben libros, hay programas y hasta organizaciones especiales dedicadas de forma exclusiva a la enseñanza y discusión de los principios y métodos más efectivos para el crecimiento de la iglesia. Esto se denomina como iglecrecimiento. Y entonces convocan a los pastores, a los líderes de la iglesia para darle métodos. Vamos a darles métodos para que ustedes hagan crecer la iglesia en donde ustedes están trabajando. Muchos de los esfuerzos son útiles. No podemos decir que todo lo que se hace o se enseña ahí es negativo. Hay muchas de las cosas que se hacen ahí que son útiles, pero solo en la medida en que sean consecuentes con los principios enseñados por Pablo en esta sección de Efesios. Porque también hay que reconocer que muchos métodos que ofrecen son más mercadotécnicos que principios bíblicos. Y aquí se presenta en su forma más breve y resumida el plan de Dios mediante el cual Cristo produce el crecimiento de la iglesia. Hermanos, ¿cuál iglesia no quiere crecer? ¿Qué pastor o pastores no quieren ver a su iglesia crecer? Lamentablemente hoy se está dando un fenómeno que nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado, y alguien lo ha denominado así: estamos reciclando personas. Es decir, la iglesia ha dejado de salir al mundo a buscar a la gente perdida, y lo que está haciendo es robar gente de otras iglesias. Y aclaro aquí, yo entiendo que las iglesias de sana doctrina deben recibir a personas que vienen de una falsa doctrina. Por ejemplo, donde hayan apóstoles, todavía menciona hombres denominándose apóstoles, profetas, donde hablen el evangelio de la prosperidad, donde estén sacándole el dinero a las personas, o negando las doctrinas cardinales, fundamentales de las Escrituras, como por ejemplo, negando la divinidad de Cristo, negando la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Claro, si una persona viene de una iglesia así, claro que lo vamos a recibir y le vamos a enseñar a la sana doctrina. Pero es lamentable, hermanos, ver cómo hay iglesias que están más bien sacando gente de otras iglesias que están predicando la sana doctrina. Nosotros los pastores debemos ser muy cuidadosos, porque por lo general cuando alguien sale de una iglesia sana para otra iglesia sana, por lo general, no
No estoy diciendo que es en su totalidad. Por lo general, o vienen enojados, o vienen molestos por alguna cosa. Y ahí es donde los pastores debemos indagar. ¿Por qué usted está aquí? Si viene de una iglesia que es sana, ¿qué pasó? Obviamente que si es se pasó de lugar y le queda más largo la iglesia y le queda más cerca esta, obviamente eso se entiende. Pero cuando se trata de personas y que nosotros, hermanos, estemos, como usaron ese término, reciclando personas para llenar nuestros campos, es un error que nosotros podemos cometer. Nosotros estamos llamados a salir y buscar a los perdidos para llenar a la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, decía un pastor que nos habló de iglesia crecimiento. Les voy a dar un secreto, nos dijo. Usted quiere que la iglesia se le llene de niños y que un domingo tenga bastantes personas. Meta un inflable en el edificio. Meta un inflable el día domingo y va a ver cómo se le llena. Claro, ahí vamos a tener niños haciendo fila. El asunto es, ¿y cuál es la motivación de ellos al venir? Yo creo, no quiero satanizar eso, yo creo que nosotros podríamos hacer algo así, pero en su lugar y en su tiempo, no un día domingo. Claro que nosotros queremos ver a nuestra iglesia siendo visitada por personas. Queremos ver personas que escuchen la palabra, que se entreguen a Cristo. Pero hermanos, debemos asegurarnos que los métodos que nosotros vamos a usar sean los provistos por el Espíritu Santo mediante la enseñanza apostólica. Y eso no es fácil. Más en este tiempo, donde está lleno de entretenimiento. Y Pablo nos presenta aquí, de manera breve y resumida, el plan de Dios, mediante el cual Cristo produce el crecimiento de la iglesia, hermanos. Sí, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y es obvio que la edificación debe llevarse a cabo de acuerdo con su plan, no el plan mío, ni el de nadie más, ni el de una organización, sino en el plan de Dios. Tratar de edificar a la iglesia por medios humanos no es más que competir en vano con la obra de Cristo. Si nosotros empezamos a aplicar métodos meramente humanos, hermanos, ya nosotros no podemos llamarnos iglesia. Si nosotros decimos, no, mire, la gente se va a aburrir de la predicación, prediquemos nada más 15 minutos y hagamos otras cosas para que la gente venga, hagamos cosas para que ellos puedan quedarse. Ya nosotros no podríamos llamarnos iglesia, hermanos. Los dones espirituales de Dios para su iglesia incluyen tanto la dotación individual de cada creyente, como su entrega de hombres equipados de forma única y llamados apóstoles y profetas, quienes fueron dados estrictamente para el tiempo del Nuevo Testamento y fueron suplantados por los hombres dotados que se denominan evangelistas y pastores maestros. Y estos son dados para el ministerio continuo de la iglesia. Ahora, hermanos, el trabajo va a ser arduo, de mucha oración, de mucha paciencia y de mucha doctrina. El plan de Dios para los últimos dos grupos, es decir, para los evangelistas y pastores maestros, es que se dediquen a equipar, edificar y desarrollar su iglesia mediante la aplicación de ese plan que se establece en los versículos 12 al 16. Ahí es donde tenemos el método, hermanos. Dios mismo nos ha dado el método del crecimiento para la iglesia. Y en este pasaje nos es mostrada esa progresión, el propósito y el poder del patrón divino que Dios
ha preceptuado para la edificación y el funcionamiento de la iglesia. Y esto es lo que han hecho los discípulos de Cristo durante toda la historia de la iglesia. Y cuando la iglesia se ha desviado, el Espíritu Santo, que es celoso de su iglesia, Él le sale al paso a esas cosas, porque Él quiere preservar a su pueblo. Y Jesús dijo, yo voy a encargarme de edificar mi iglesia. Y aquello que no la edifique, va para afuera. Y Pablo enuncia entonces en el versículo 12 ese plan progresivo para su iglesia. Son 3 palabras que nos deben llamar la atención aquí, hermanos, en el versículo 12, y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Perfeccionar o equipar, ministerio y edificación. Entonces, aquí tenemos que el plan de Dios para su iglesia es perfeccionar o equipar para el ministerio, para la edificación. Y vamos a ver en primer lugar el primer paso, el primer propósito de Dios para la iglesia, perfeccionamiento. La primera tarea dentro del designio de Dios es que los evangelistas y los pastores maestros equipen de manera apropiada a los santos para su perfeccionamiento. Una de las cosas que hicieron los reformadores fue rescatar el sacerdocio de los creyentes. Porque la Iglesia Católica Romana raptó el servicio de los creyentes. Y entonces allá se paraba el cura y hacía todo. El padre hacía todo. Daba la bienvenida, hacía las oraciones, cantaba, dirigía los cantos, exponía la liturgia. Y la gente llegaba a sentarse, a ser espectadores, y literalmente espectadores porque a veces y no entendían nada, porque todo era en latín. Era ver nada más lo que estaba haciendo el Padre. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos la Escritura, Pablo dice aquí que Dios dotó a hombres dentro de la iglesia como evangelistas y pastores para que ellos enseñaran a los creyentes para que sirvan. Y hoy nosotros podríamos cometer ese mismo error de tener en nuestra mente de que solamente los pastores son los que pueden servir a la iglesia. Eso es un grave error. Son los pastores los que tienen que cantar, son los pastores los que tienen que dar la bienvenida, los que tienen que dar los anuncios, los que tienen que predicar, los que tienen que despedir a la gente. Eso no está bueno. Vamos a ver que no es así. Porque Pablo habla de los santos. Y esa palabra santos es un título que se aplica a todos los que han sido apartados por Dios para salvación. Es decir, a cada creyente que conforma la iglesia. Aplicando entonces el papel de los evangelistas, pastores, maestros, vamos a ver el papel del evangelista y del pastor maestro en esa obra de edificación. Cómo los pastores, maestros y evangelistas tienen que perfeccionar a los creyentes para el ministerio, para la edificación. Los pastores no estamos llamados a hacer todo, porque los pastores no tenemos todas las capacidades y todos los dones. Estamos limitados también, hermanos. Y lamentablemente muchos pastores que han aplicado este principio de hacer ellos todo solo se entiende por un lado, porque hay celo. Celo por el púlpito, celo por la santidad, celo por el cuidado de la iglesia, pero se han ido a un extremo. Y en vez de enseñarle a la iglesia, se quedan de brazos cruzados y dicen, aquí nadie llega hasta que sea un pastor. Pero ¿cómo le va a llegar alguien a ser un pastor si no le enseña? ¿Cómo? Y no se le da la oportunidad para ese servicio. Y vamos a ver, ¿qué hace el evangelista? Primero, en esa obra
para capacitar a los santos de la iglesia. La obra del evangelista consiste, ¿recuerdan cuál es el nombre que nosotros le llamamos hoy en día a los evangelistas? Se les llama evangelistas, obviamente, pero también plantadores de iglesias o misioneros. Son personas que entran a un lugar donde no hay iglesia, llevan el evangelio, empiezan a discipular a las personas, se hace un grupo, se conforma una iglesia y entonces el evangelista capacita, discipula, para que Dios levante pastores, maestros en ese grupo y entonces así se desarrolla una iglesia. Y entonces la obra del evangelista consiste en hacer que hombres y mujeres entiendan el evangelio de la salvación en primer lugar. Luego guiarlos para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, para que de esa manera se conviertan en hijos dentro de su familia espiritual y en ciudadanos de su reino divino. Y en los primeros años el objetivo es establecer una iglesia local y esto da comienzo al perfeccionamiento de la obra y al trabajo subsiguiente que le corresponde ahora al pastor maestro. ¿Qué hace el pastor maestro? El pastor maestro lo que hace es suministrar el liderazgo y los recursos espirituales para hacer que los creyentes adquieran en la práctica la semejanza que tienen de su Señor y Salvador mediante la obediencia continua a su palabra y también suministrar un patrón o ejemplo de piedad con su propia vida. El día de ayer, el pastor Tony se reunió con nosotros, los pastores, que en un inicio, y aquí algunos hermanos tuvieron la oportunidad de ir, el hermano Frederick, el hermano Robert, el hermano Winston también tuvieron la oportunidad de ir a la primera reunión, donde el hermano Tony se reunió con pastores y hermanos que están sirviendo dentro de la iglesia, y ahí se nos dio un mentoreo. Y el hermano Tony dijo, yo quiero continuar con esto, pero ahora quiero reunirme solamente con los pastores. Y ahí estamos, reuniéndonos. Esa labor es la que está haciendo el pastor con nosotros. Un pastor pastoreando a pastores que lo necesitamos. Y ahí estuvimos sentados 2 horas, escuchándolo, haciéndole preguntas, hablando con él. Pero es algo que yo también tengo que hacer aquí, hermanos. Y de todo el grupo, de todo el rebaño, Dios va a levantar personas, hombres y mujeres, que van a sobresalir. Y mi labor es tomar a esos. ¿Quiénes son esos? No esos los que me caen bien, sino aquellos que están dando pasos de crecimiento. Usted los ve, llegan temprano, tienen la iniciativa de acercarse a las personas, saludarlos, preocuparse por ellos. Están estudiando las escrituras, leyendo la Biblia por sí solos, alimentándose de libros. Están buscando las maneras de servir, tienen esa iniciativa. Y entonces mi responsabilidad es tomar a estas personas y capacitarlos para que ellos trabajen en otros también. Este miércoles que pasó, la semana pasada, eso fue lo que hicimos. Yo me reuní con los hermanos que están colaborando en la iglesia, hablando sobre el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico. Porque, hermanos, nosotros los pastores debemos entender que debemos capacitar a los santos, suministrando enseñanza, pero también ejemplo de piedad en nuestra propia vida. Y aclaro aquí, piedad no es perfección moral, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas que están cerca de los pastores van a ver también sus debilidades. Y van a ver cómo los pastores lidian con las debilidades, con los pecados. Ahora, el objetivo del trabajo de los evangelistas, y hermanos, recuerden esto, no quiero pasarlo por alto. El propósito de esta exposición, aprovechando que estamos pasando por este camino en la carta a los Efesios, es que ustedes, la iglesia, también puedan ver quién es. Porque también los pastores no tenemos ojos como llama de fuego como nuestro Señor. Y a veces pasamos por alto algunas cosas o algunas personas. Y ahí donde la iglesia se acerca a los pastores, hermanos, vea, este hermano está aquí, no se ha considerado, lo hemos visto crecer,
Eso es parte. Ustedes tienen ese trabajo. Y hay un objetivo, hermanos, del trabajo de los evangelistas, pastores, maestros en el perfeccionamiento. Esta palabra perfeccionamiento no se refiere a alguien que ya dejó de pecar. Se refiere básicamente a algo que ha sido restaurado o devuelto a su condición original, que se ajusta a perfección o ha sido hecho completo. Eso es lo que significa la palabra completo. Y la palabra se empleaba con frecuencia como un término médico para la acomodación de huesos. Si alguien se quebró un hueso, vamos a perfeccionarlo, decían los griegos. Es decir, vamos a volverlo a poner en su lugar. Y Pablo utilizó la forma verbal en una amonestación, por ejemplo, cuando amonestó a los creyentes de Corinto. Él les dijo, ustedes tienen que ser perfectos. Y el escritor de Hebreos también empleó el término en su oración de cierre. Él oraba para que los creyentes fueran perfectos. Cuando la Escritura nos habla del perfeccionamiento, nos habla del perfeccionamiento individual, pero también colectivo. En este caso, Pablo se está refiriendo al perfeccionamiento colectivo de toda la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, voy a leer para ustedes. 1 Corintios 1:10, dice así, les ruego, hermanos, noten que está hablando de la iglesia, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente, esta palabra enteramente es perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esto, hermanos, nos muestra, estas palabras de Pablo nos muestra que tenemos entre nosotros, o que Dios se ha propuesto a perfeccionar a cada creyente, es decir, hacerlo completo, mediante la comunión que tenemos entre nosotros. ¿Notan eso? Dios va a operar el perfeccionamiento en nosotros a la medida nosotros tengamos comunión con nuestros defectos, con nuestras luchas, pero también con nuestras cosas buenas. Ahí Dios nos perfecciona, claro que sí, porque en una iglesia, en una comunión de creyentes, también hay situaciones, hay circunstancias. Y Dios quiere que nosotros estemos completos en todo, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino también en la paciencia, en el amor, en el servicio. Y Dios va a usar a cada persona y cada circunstancia en la iglesia. Y Dios no va a descansar hasta que eso suceda, pues el perfeccionamiento de cada creyente trae como resultado la unidad de todos. Para eso, Dios ha dado 4 herramientas básicas, para así llamarlas, hermanos, para perfeccionar a los santos en su vida espiritual, las cuales deben ser usadas por los evangelistas, pastores, maestros, y estas herramientas, hermanos, se tratan de medios espirituales, porque la carne no puede hacer perfecto a nadie. Pablo dice eso en Gálatas capítulo 3, que probablemente esa es la próxima carta que nosotros vamos a estar estudiando. Ahí voy a pedir consejo a pastores y hermanos de aquí de la iglesia. Pero la carne, hermanos, no perfecciona a nadie. La carne no perfecciona a nadie. Dios ha dado herramientas para que nosotros seamos completos. La primera herramienta y más importante es su palabra, la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para preparar, con el fin de preparar a todo hombre. El primer propósito entonces del pastor maestro es, por ende, alimentarse a sí mismo, pero también alimentar a su pueblo y dirigirlos para que se alimenten a sí mismos con la palabra de Dios. Hace unas semanas atrás, una persona que nos está
visitando aquí a la iglesia, ya tiene varios meses de estar entre nosotros. Llegó a mi casa, primero me escribió y me dijo, ¿tiene algo para yo poder leer con mis hijos? Yo dije, qué bueno, esto es una obra de Dios. Yo le dije, sí, claro, venga. Y entonces le entregué 2 libros. Esto demostró que el Espíritu Santo está trabajando en esta persona, en este hombre, preocupado por sus hijos, para poder enseñarles la palabra de Dios. Y ahí es mi responsabilidad de ayudar a los creyentes, proveerles, no hacer la tarea por ellos, sino proveerles a ustedes. Y es la palabra. Imagínense que también yo tengo que alimentarme. Si alguien viene y me pregunta, yo digo, no sé qué recomendar. Entonces las personas también quedan desprovistas. Por esa razón yo tengo que leer, tener recursos para dar. Y todo empieza con la palabra. Las personas vienen y preguntan, piden consejo. Esas son las maneras. Y cuando se da el consejo de la palabra de Dios, esas son las maneras en que ustedes son capacitados. La segunda herramienta para el perfeccionamiento es la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice que los apóstoles dijeron, necesitamos ocuparnos de la predicación y la oración. El pastor maestro y los evangelistas son responsables de prepararnos y dirigir al pueblo de Dios para prepararse en la oración. Epafras, por ejemplo, en Colosenses, él tenía un compromiso firme con este medio espiritual para edificar a los creyentes. Y Pablo dio testimonio del ministerio de Epafras cuando dijo lo siguiente, Epafras siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, cabe agregar la labor de perfeccionar, completar o equipar a los santos puede llevarse a cabo aquí en la tierra. Porque Pablo emplea esa palabra perfeccionar para referirse a los creyentes fuertes en su vida espiritual y debe hacerse por sus hermanos en la fe que han caído en pecado. Orar en favor de ellos. El texto enseña con gran énfasis que el ministerio de perfeccionar es una obra que consiste en llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Del pecado a la obediencia. Y para eso, hermanos, como dijo el Señor, este género no sale sin ayuno y oración, ¿verdad? Orar y enseñanza. Por eso Pablo le decía a Timoteo, con toda doctrina y paciencia. Con toda doctrina y paciencia. Era algo que nos decía ayer el hermano Tony, hermanos, tengan mucho cuidado cómo ustedes tratan a las personas, no se exasperen, vayan con paciencia y con toda enseñanza. Es lo que nos dice Pablo. La tercera herramienta para el perfeccionamiento de los santos, ahora esta no la provocan los pastores, maestros y evangelistas, es Dios, es la prueba. Y la cuarta es el sufrimiento. Tanto la prueba como el sufrimiento, hermanos, son experiencias depuradoras, mediante las cuales el creyente es refinado para adquirir mayor santidad. ¿Cuántas veces se pasa el oro por el fuego para que sea purificado? ¿Cuántas veces? ¿Están familiarizados con Proverbios? ¿Cuántas veces? 7 veces. Y Pedro dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser pasada por el fuego. Le preguntaron a un platero, ¿cómo sabe usted que la plata ya está en su punto perfecto? Cuando el oro y la plata son purificados por el fuego, son pasados por el fuego, suelta unos grumos y hay que quitar esos grumos. Y entonces, una de las cosas en que ellos se dan cuenta, el platero, el que trabaja el oro y la plata y está purificando, él dice, cuando mi rostro se refleja
de manera completa, perfecta, sobre el oro. ¿Quién puede decir aquí que Cristo está perfecto en usted? ¿Podemos ver a Cristo en usted de manera perfecta? Necesitamos el fuego hasta que Cristo sea reflejado en nosotros. Y eso, hermanos, va a ser toda esta vida, hasta que nos encontremos con el Señor y lo veamos cara a cara. Por eso es necesario la prueba, el sufrimiento. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto, completo resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Notan? La prueba, el sufrimiento en el cristiano debe ser visto como algo bueno, porque Dios lo usa para nuestro perfeccionamiento, hermanos. Es por esa razón que, al igual que los apóstoles en Jerusalén, los pastores maestros debemos consagrarnos por encima de todo a persistir en la oración, en el ministerio de la palabra, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de amonestación, oración, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, predicando, instando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda paciencia y doctrina, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, ninguna organización eclesiástica, por más bíblica, por ejemplo, un seminario, una academia, por más eficiente que sea y bíblica, no puede producir madurez espiritual. No. Más bien, los seminarios a veces lo que producen es orgullo espiritual, porque allá salen cargados los jóvenes o los hombres, cargados del conocimiento. Ahora sí yo conozco todo y nadie tiene que decirme nada. A veces terminan siendo más amantes de la controversia que de la iglesia y de la palabra. Dios usa, según lo que nos dice Pablo en Efesios, Dios usa el liderazgo de ministros dotados por Dios que estén consagrados de continuo en la oración y en su palabra, para que nosotros seamos perfeccionados. La administración, la estructura, tiene su lugar, claro que sí. Pero hermanos, están lejos de ser el corazón del crecimiento espiritual de la iglesia. La gran necesidad de la iglesia siempre ha sido madurez espiritual. Esa ha sido la gran necesidad de la iglesia. ¿Con qué es lo que lidiamos constantemente, hermanos, entre nosotros? ¿Con la inmadurez? Estamos lidiando con la inmadurez. Nos ofendemos, nos enojamos, nos apachurramos, decimos popularmente, y ya me quiero ir, ya no quiero hacer nada. Hay inmadurez. Veamos la iglesia de Corinto. Inmadurez. Yo soy de este otro. Nosotros somos los mejores. Inmadurez. La iglesia siempre, hermanos, siempre. Cuando yo leo la historia de la iglesia y veo los concilios que se dieron en la iglesia, muchos concilios terminaron entre pastores a los puños. Hasta se dice que a uno lo golpearon tanto que murió. Entre pastores, padres de la iglesia. Inmadurez. La iglesia, hermanos, siempre ha lidiado con la inmadurez. Y la necesidad de la iglesia siempre ha sido la madurez espiritual, antes que una reestructuración como organización. Todos los libros sobre liderazgo
organización y administración ejecutiva ofrecen poca ayuda para la dinámica real de la iglesia de Jesucristo. Nos decía el hermano Tony, salí del máster seminario en donde está John MacArthur, salí de ahí 4 años, con todo el conocimiento, empiezo a pastorear y llega una mujer, una anciana, a presentarme un problema y yo no sabía cómo tratar ese problema. No me enseñaron para eso, para tratar esos problemas. Hermanos, los seminarios no nos enseñan a cómo tratar con una persona que ha perdido a su esposo o su esposa. Los seminarios no nos enseñan a nosotros cómo tratar un asunto de adulterio en la iglesia. No nos enseñan esas cosas. Es la palabra, es el Espíritu y los golpes también. El estudio y la enseñanza de la palabra de Dios toma tiempo, hermanos. Y por ende el evangelista o el pastor maestro no podemos cumplir nuestra responsabilidad asignada por Dios si nos vemos saturados o dominados por la planeación y administración de una multitud de programas humanos, sin importar cuán válidos y benéficos puedan ser. De nuevo, hermanos, al igual que los apóstoles en Jerusalén, el ministro no puede evadir su responsabilidad primordial: oración y estudio de la palabra. Por eso, hermanos, nosotros no somos una iglesia cargada de programas. Claro que hemos tenido programas y no satanizamos los programas. Pero, hermanos, si los programas van a ser una herramienta de destrucción o distracción para el pastor o los pastores, no podemos saturarnos con todos esos programas. No podemos. Es mejor seguir teniendo la reunión de domingo, reunión entre semana, y asegurarnos que los pastores van a darnos el buen alimento de la palabra de Dios y que están orando por nosotros. En segundo lugar, el ministerio. De ahí, hermanos, cuando el pastor está ocupado en la oración y en la predicación de la palabra o en la enseñanza de la palabra mediante la predicación, el discipulado, entonces, ahora sí, Dios va a levantar personas para que trabajen en el ministerio, que es la segunda palabra. El segundo aspecto del plan de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia es el ministerio. Claro que sí, Dios quiere que hayan ministerios en la iglesia. El lenguaje de Pablo indica aquí que no son los hombres dotados quienes tienen la responsabilidad más directa para realizar la obra del ministerio. No, ningún pastor, ni siquiera un grupo considerable de pastores. Si aquí hubiese un cuerpo de pastores de 5, 6 pastores, ni siquiera, hermanos, ese grupo considerable de pastores podríamos hacer todas las cosas que una iglesia necesita hacer. No podemos. Sin importar cuántos dones, cuántos talentos y dedicación pueda tener un pastor, la obra que es necesario hacer en el lugar donde ha sido llamado a ministrar siempre excederá en gran medida su tiempo y capacidades individuales. Entonces, el propósito de Dios en su plan no consiste en tratar de que el pastor satisfaga él mismo todas esas necesidades, sino en equipar a las personas bajo su cuidado espiritual. ¿Para qué? Para que estas personas puedan cubrir esas necesidades, sean satisfechas por estas personas, por ustedes. Vea lo que dice el versículo 16 de Efesios 4. Dice, de quien todo el cuerpo, no los pastores nada más, dice todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué no crecemos? Probablemente hay un cortocircuito. Estamos esperando que el pastor haga todo, más que predicar, más que orar. Queremos verlo en casa por casa, queremos verlo que vaya. Yo conozco pastores así, salen a repartir tratados, y está bien que lo hagan,
Pero el problema es que la iglesia no está siendo alimentada realmente con la predicación de la palabra. Para eso somos un cuerpo. Es obvio que los líderes tenemos participación en el servicio y muchos en la congregación participan de la obra del perfeccionamiento, pero el diseño básico de Dios, hermanos, para la iglesia es que el perfeccionamiento se haga de modo que los santos puedan servirse unos a otros con eficacia. La iglesia entera debe involucrarse, hermanos. Ustedes son los llamados a involucrarse de manera activa y agresiva en la obra del Señor. Uno de los errores que se puede cometer en una iglesia, hermanos, los evangelistas y los pastores maestros, es enfocarse en el mero conocimiento, en enfocarse en transmitir solo información, la cual es buena y es necesaria, pero hermanos, no debemos quedarnos en eso. Debemos asegurarnos que eso sea aplicado por cada creyente. Y si nos limitamos al mero conocimiento y a la sola información, por más buena, profunda y teológica que sea, vamos a caer en el fenómeno denominado el tiranosaurio rex. Una cabeza grande y unos bracitos pequeños. Tengo tanto conocimiento y estoy enfocado en el conocimiento que no quiero servir. No puedo servir. No quiero. Y nosotros podríamos cometer ese error, hermanos. Yo podría cometer ese error de darles a ustedes conocimiento de los reformadores, de los puritanos, de las fechas, de todo esto. Y creer que como ustedes dominan fechas, personajes, eventos, estamos bien. No, hermanos. Eso es parte. Pero donde vamos a estar completos es cuando todo ese conocimiento se pone en práctica. ¿Cómo sabemos que está poniéndose en práctica? Cuando usamos Facebook para pelear. Cuando peleamos con aquellos que no comparten nuestra misma postura. No. Eso nosotros vamos a ver que lo estamos aplicando bien cuando nos servimos los unos a los otros en amor. Cuando los hombres dotados son fieles en la oración y la enseñanza de la palabra, el pueblo estará equipado de la manera adecuada y motivado de la manera correcta para llevar a cabo la obra del ministerio. Es del grupo de santos, hermanos, que han sido perfeccionados y equipados, que Dios levanta ancianos, diáconos, maestros y todos los demás tipos de obreros necesarios para que la iglesia sea fiel y productiva. El ministerio espiritual es la obra de todo cristiano, de todo santo de Dios, no solo de los pastores, no de la élite pastoral, es de ustedes. Ustedes, dijo Pedro, ustedes son pueblo santo, adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son ustedes. La mera asistencia a una iglesia, hermanos, no es más que el pobre sustituto para la participación activa en el ministerio. Y eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios de que usted venga un domingo, escuche un buen sermón, cante unos buenos cantos y se vaya. No, hermanos, eso no es suficiente. Y en último lugar, como producto de la capacitación para el ministerio está la edificación. La tercera meta elemental e inmediata del plan de Dios para el funcionamiento de su iglesia es su edificación. La edificación apropiada por parte de evangelistas y pastores maestros que conduce al ministerio apropiado por parte de la congregación. Resulta de forma inevitable en la edificación del cuerpo de Cristo. John MacArthur tiene un libro que se llama El Plan del Señor para la Iglesia. Y él dice ahí que cuando él empezó a trabajar y aplicar este principio en la iglesia empezó a crecer. Y no solamente en el aspecto numérico, en el servicio. Y entonces hasta llegaban personas a ver qué estaba sucediendo ahí y le llamaron la iglesia de los 99 ministerios.
porque ningún miembro de la iglesia estaba cruzado de brazos. Todos estaban sirviendo. Y no me refiero a un ministerio de música o de enseñanza, no, a un ministerio, un servicio, hermanos. Ellos buscaban las oportunidades de servicio. Los hermanos abrían las puertas de su casa para invitar a otros creyentes a almorzar. Los matrimonios invitaban a los solteros a sus casas para que vieran un ministerio, un matrimonio piadoso. Las mujeres viudas estaban siendo acompañadas no por los pastores solamente, por los miembros de la iglesia. Cuando había una actividad, decía Elizabeth George, no sabía cómo servir, entonces yo llevaba un postre, aunque no me lo pidieran, yo lo llevaba. Son formas de servicio, hermanos. Formas de servicio. El problema es que en nuestra mente es que yo tengo que estar ahí reconocido al frente por todos. Edificación se refiere literalmente a la construcción de una casa y se empleaba en sentido figurado para aludir a cualquier tipo de edificación. Es la edificación y el desarrollo espiritual de la iglesia que Pablo habla aquí, hermanos. El cuerpo se edifica por fuera mediante el evangelismo. Ahí es donde entra el evangelista. Y a medida se añaden más creyentes. Pero el énfasis se hace aquí en su edificación interna. A medida que todos los creyentes son nutridos con miras a un servicio fructífero por medio de la palabra de Dios. Y yo quiero hacer un alto aquí y darle gracias a Dios, hermanos, y no ser mezquino. Yo he glorificado tanto a Dios y le he dado tantas gracias a Dios por lo que pudimos ver en estos últimos días. Por ejemplo, la actividad de niños, hermanos, yo no coordiné nada. Yo solamente dije, esto es lo que se va a hacer. Y los otros hermanos estuvieron ahí. Los hermanos de Estados Unidos y el hermano Fernando me dice, hermano, usted tranquilícese, siéntese, disfrute. Claro, la tentación de uno es, no, pero yo tengo que hacer algo. No, siéntese. Y ahí pude ver, hermanos, la iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Cristo. Y poder ver personas con disposición de servir. En la coordinación, en el servicio, con solo servir un vaso de agua a un niño, a una persona. Eso es servicio, que glorifica y agrada a Dios. Eso es servicio. Porque Jesús lo dijo, cualquiera que le dé un vaso de agua fría a uno de estos, mis pequeños. El cuerpo se edifica, entonces, hermano, por fuera, por dentro. La exhortación entonces de Pablo, ya para terminar, a los ancianos de Éfeso, subraya la importancia de este proceso en Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Oren por mí, hermanos, oren por mí, yo necesito la oración, para que Dios me dé la sabiduría para cumplir esto y poder verlos a ustedes involucrados en el servicio, en la edificación, porque yo necesito también ser edificado por ustedes. Y que entonces podamos ver esta iglesia crecer. La maduración de la iglesia, hermanos, está vinculada en el aprendizaje y la obediencia a la revelación de las santas escrituras. Y así como los bebés recién nacidos necesitan y desean leche física, los creyentes deberían desear el alimento espiritual de la palabra de Dios, como dice Pedro en 1 de Pedro 2:2. Todo empieza por aquí, hermanos. Usted no puede crecer, usted no puede servir, no puede edificar, no puede llegar a ser completo si no se expone a la palabra. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a dar prioridad. La predicación o la enseñanza de la palabra mediante la predicación, mediante el discipulado. Es una lástima, hermanos, que no todos aprovechen los recursos que se están dando entre semana. Es una lástima, porque ahí también se está dando, es parte
de la edificación para la iglesia, para que ustedes se capaciten. No es tarde, no es tarde, no es tarde. Estamos aquí todavía y Dios nos da la oportunidad. La invitación es: venga, hermano, venga, capacítese. Aproveche los recursos que Dios nos está dando. Aprovechémoslo. Y usted que probablemente ni siquiera es creyente, obviamente usted no puede hacer un servicio al Señor hasta que venga Cristo. No puede recibir edificación hasta que venga Cristo. No puede experimentar ese perfeccionamiento hasta que el Espíritu Santo esté en usted. Usted necesita en primer lugar el Evangelio. Necesita reconocer que usted es pecador delante del Señor y que eso lo condena y está alejado de Dios, pero Dios proveyó un medio, a Cristo, para que usted venga a Él y entonces usted pueda tener una nueva vida en Cristo. Y esa es mi oración también, de que usted pueda venir a Cristo y pueda entregar su vida al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque hoy tú nos has mostrado, Señor, nos sigues hablando por medio de la carta a los Efesios. Y nos has mostrado, Señor, que tu voluntad, el propósito por el cual nosotros estamos aquí, no es solamente, Señor, para cantar, para orar y para escuchar un sermón. El propósito es que nosotros seamos capacitados, cada miembro sea capacitado con estos recursos que tú nos has dado, para que ellos sirvan dentro del cuerpo. Y así, Señor, la iglesia sea edificada. Conoces esta iglesia, Señor, porque tú miras a las iglesias con ojos de llama de fuego. Y yo quiero darte las gracias, Señor, por aquellos hermanos que han comprendido esto. Hermanos que han entendido que al recibir las enseñanzas mediante la palabra, mediante la predicación, el discipulado, han comprendido que es tu voluntad de que ellos se dispongan a servir. No importa el lugar, el trabajo que hagan, no importa, pero es necesario. Y yo te glorifico y te doy las gracias, Señor, por estos hermanos que se han dispuesto a servir. Ya sea aquí al frente, ya sea en ese trabajo silencioso, pero cada servicio ha sido útil, Señor, y hemos podido ver el resultado de eso. Sin embargo, Señor, aún falta. Y yo ruego, Señor, para que, en primer lugar, mis hermanos puedan entender la labor pastoral. La labor pastoral es que los pastores estén dedicados al estudio, a la preparación de la palabra, Señor, para poder predicar bien, para poder alimentar, cuidar, proteger el rebaño, guiarlo, mediante la enseñanza de tu palabra, pero también por la oración, Señor. Que todos aquí podamos entender eso, Señor, para que nosotros podamos hacer un buen uso correcto de los dones que tú has provisto a la iglesia. Sigo orando, Señor, por evangelistas, para que tú, Señor, puedas inquietar a mis hermanos, de los cuales tú has llamado para ser evangelistas, aquellos que son fogosos para predicar el evangelio y traer personas a Cristo en primer lugar. En segundo lugar, Señor, evangelistas que están preocupados por las personas que nos visitan, para discipularlos en el evangelio, para luego, Señor, entregarlos a los pastores y que estos los aconsejen, los pastoreen. Permítenos ver eso, Señor. La iglesia adolece muchas veces.
La iglesia, Señor, se debilita muchas veces porque hermanos que incluso conocen esto, no lo están poniendo en práctica, más bien terminan siendo carga para aquellos que están dispuestos a servir, Señor, a buscar edificación de la iglesia. Señor, trata con ellos y usa este mensaje para que les hagas ver e impongas en ellos la necesidad de buscar esa edificación e involucrarse en la edificación. Oramos, Señor, por aquellos que están entre nosotros y son nuevos, para que tú también, Señor, en primer lugar los afirmes en Jesucristo, para que ellos puedan estar firmes en la fe del Hijo de Dios y que entonces vean la necesidad de buscar el crecimiento, usando los recursos y los dones que tú has dado a la iglesia, Señor. Que se dispongan a recibir la enseñanza, no solamente los domingos, sino en todo momento. Y permítenos ver ese crecimiento, Señor. Queremos aplicar tus métodos. No queremos, Señor, ser seducidos, y líbranos de eso por los métodos del mundo, sino tus métodos. Y permítenos ver el fruto de eso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has dado. Seguimos delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén.